Buenos días. El tema de hoy día en razonamiento verbal, Sí, profesor. buenos días, corresponde a el subrayado y el esquema de flechas. ¿Bien? Entonces, ya el esquema de flechas hemos trabajado en plan lector. Es similar o parecido. Entonces, lo que faltaría es el subrayado de los temas importantes. Entonces, en todo proceso de lectura, las ideas principales, las frases, las palabras, las expresiones impactantes se subraya. Entonces, también los temas o ideas que son llamativas, entonces también se subraya. Entonces, esa es la técnica, subrayar las ideas principales. Entonces, eso se lleva a un esquema de flechas después de un proceso de lectura. Entonces, el subrayado y el esquema de flechas es después de todo un proceso de lectura sobre cualquier tipo de texto. Entonces, empecemos. El subrayado y el esquema de flechas. Bien, dice en este breve texto, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano básico, sino que tiene implicancias socioeconómicas. Fortalece a las mujeres, da un impulso a las economías florecientes, a la productividad y al crecimiento. Por ende, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. ONU Mujeres. Bien. Entonces, ¿qué señalan las marcas en el texto? Entonces, las marcas básicamente son aquellas palabras, por ejemplo, esta es una marca, las economías florecientes, una marca, ¿no? O crees que sea de utilidad para el lector, ¿por qué? ¿Qué otra forma propondrías para resumir el texto? Entonces, las marcas también corresponden a las palabras que se deben resaltar, subrayar, o también marcadores textuales son las palabras enlace. Cuando digo la igualdad, la palabra entre es un marcador textual porque está relacionando la frase la igualdad con los géneros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, sino es un marcador textual porque sirve como un medio de enlace entre un derecho humano básico que tiene implicancias sociales. Entonces, los marcadores son elementos de enlace. Por ejemplo, la A es una preposición, elemento enlace. Bien, o también cuando surgen así palabras grandes, esas son frases que son resaltantes, llamativas. Nuevamente una Y también es un marcador textual que sirve de palabra enlace y da coherencia al texto. Por ejemplo, esta expresión, por ende, ¿no? Que enlaza las primeras versiones con las siguientes que siguen. ¿Bien? Y se continúa más, la que sale más en este texto es la preposición de y la preposición a. ¿Bien? Y nuevamente la conjunción y. Entonces, son los marcadores. Entonces, respuesta, ¿qué señalan las marcas en el texto? Respuesta, las marcas en el texto o marcadores, respondemos, las marcas en el texto o marcadores son palabras de enlace, que sirven, son palabras de enlace que sirven para enlazar o relacionar, las frases u oraciones. Bien, en la pregunta 2, ¿crees que sea de utilidad para el lector? ¿Por qué? Entonces, las marcas o marcadores son de gran utilidad para el lector. Las marcas o marcadores son de gran utilidad para el lector. Son de gran utilidad para el lector porque permite entender o comprender el texto. Porque permite entender o comprender el texto. En razón a las ideas. En razón a las ideas. Ahora dice, ¿qué otra forma propondrías para resumir el texto? Ya, entonces, la otra forma para resumir el texto es utilizar el esquema de flechas. La otra forma
para resumir el texto es utilizar el esquema o diagrama de flechas después de un subrayado. Después de un subrayado. Bien, ahora pasemos al siguiente, la teoría, el concepto de lo que es el subrayado, que es una técnica en el procesamiento de la lectura. El subrayado destaca las ideas fundamentales de un texto mediante el trazado de líneas. Se subraya la idea principal o las palabras clave. Importante. Se subraya la idea principal o las palabras clave. Para ello, debemos preguntarnos cuál es el asunto del texto y qué se dice en relación a este asunto. Las respuestas deben estar contenidas en las palabras destacadas. También se pueden subrayar las ideas secundarias con un color diferente para diferenciarlas de la idea principal. Esta técnica es el primer paso para elaborar resúmenes o esquemas. Bien, es importante saber resumir un texto. Ejemplo, tipos de texto. Según el formato, los textos pueden ser continuos o discontinuos. Los textos continuos están formados por oraciones y enunciados que se organizan en párrafos. Se subdividen en expositivos, instructivos, argumentativos, narrativos, descriptivos y documentarios. En los textos discontinuos se presentan listas de palabras. Los enunciados no forman párrafos. Y estos textos pueden ser cuadros y gráficos, tablas, diagramas, ilustraciones, mapas, afiches, vales. Este texto me está hablando de dos tipos de textos, especialmente de los textos continuos y los discontinuos. Por ejemplo, un texto continuo es un relato, una fábula, una leyenda o la biografía de un autor. En cambio, un texto discontinuo es un mapa, un gráfico en matemáticas, un diagrama estadístico, etc. ¿Bien? Ahora, el esquema de flechas es una técnica que nos ofrece a manera de síntesis una estructura visual del contenido del texto. Se trata de un resumen de los conceptos o elementos más importantes de una materia, dispuestos de una forma gráfica o simbólica. Para elaborarlo, se identifica en primer lugar el tema y las ideas principales. Para tal fin se aplica el subrayado y a partir de este se separan las ideas principales de las secundarias para disponerlas en forma esquemática. Entonces, tipos de textos, como el texto anterior, por ejemplo. Sobre este texto anterior estamos elaborando el esquema o diagrama de flechas. Textos continuos, ¿cuáles son? El texto expositivo, el texto instructivo, argumentativo, narrativo, descriptivo, documentario. La fábula está dentro de la fábula, novela, el cuento están en lo narrativo. ¿Bien? Ahora, el discontinuo puede ser cuadros y gráficos, tablas, diagramas, ilustraciones, mapas, afiches. ¿Bien? Entonces, elabora un esquema de flechas. Entonces, esto faltaría completar con las flechas a los demás que son para ustedes. ¿Bien? 2. Tenemos, organiza la información. Anota el tema en la parte central y el extremo izquierdo de la hoja. Escribe las ideas principales contenidas en el texto al lado derecho del tema. Luego, distribúyelas verticalmente y después relaciónalas por medio de flechas. Es decir, el tema con las ideas principales para denotar su relación jerárquica. Ten en cuenta el siguiente esquema. Aquí tenemos título, idea principal, idea principal. Idea secundaria 2, idea secundaria 3, idea secundaria 1, 2 y 3. Esto es cuando se refiere, por ejemplo, de párrafos, distintos párrafos. Cada párrafo tiene su idea central. No siempre varios párrafos tendrán una idea central, dependiendo de la temática. ¿Bien? Luego, escribe las ideas secundarias relativas a cada una de las ideas principales, al lado derecho de estas. Emplea las flechas y procura que la disposición del texto favorezca la visualización del contenido. Corrige el empleo de grafemas, así como de la organización del esquema.
Este debe ser una síntesis del texto leído. Elabora la versión final de tu diagrama. Que cuando se habla de grafema, se está hablando de lo que es la letra. Sinónimo de grafema o grafía es la letra. Luego, elabora el subrayado y el esquema de flechas siguiendo los pasos estudiados. Resume, antes de iniciar, los materiales que se detallan a continuación. Revisa y lee detenidamente el texto. Luego, aplica el subrayado. Identifica las ideas principales y ten en cuenta que lo destacado debe responder a la pregunta: ¿cuál es el asunto del texto? Entonces, en este siguiente texto tenemos los derechos del niño. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que son una serie de derechos jurídicos para los niños, niñas y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño es el acuerdo de derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo. En sus 54 artículos describe los derechos del niño y su aplicación. La Convención señala que todos los menores de 18 años, sin imponer su género, origen, religión o posibles discapacidades, necesitan atención y protección especiales por ser parte de la población vulnerable. Dicha convención se rige por 4 principios fundamentales. No discriminación del niño, no debería beneficiarse ni sufrir debido a su raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social y técnico. Por ninguna opinión política o de otra índole, ni tampoco debido a su casta o porque tenga alguna discapacidad. El interés superior del niño, las leyes y medidas que afectan a la infancia principalmente deben tener en cuenta dicho interés y permitir que se beneficie de la menor manera posible. Supervivencia, desarrollo y protección del niño. Las autoridades de su país deben proteger, garantizar su pleno desarrollo físico, espiritual, moral y social. Participación del niño. Tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en las decisiones que lo afecten. Bien, esto se extrajo de la Convención sobre los Derechos del Niño, etc. ¿Bien? Veamos ahí. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí anota el tema y las ideas principales de cada párrafo en el siguiente esquema. Entonces, para lo cual vamos a ver brevemente un esquema que habíamos trabajado en plan lector. ¿Cómo debe estar organizado eso? Brevemente para recordar los temas que se desarrolló en plan lector. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, este es un esquema de flechas. Si visualizan ahí, a ver, vamos a ver. Comparto. Ese es un esquema o diagrama de flechas. Entonces, el fragmento o texto puede abarcar 1, 2, 3 párrafos o varios párrafos. Entonces, esto corresponde a un esquema de flechas. Claro que sobre plan lector, pero también sobre otro tema puede ser. Y lo que tenemos que rescatar, lo que pide el material es idea principal, ideas auxiliares. Y acá hemos agregado inclusive inferencia. Bien, entonces esto es un modelo de esquema de flechas o diagrama de flechas. Entonces vamos a trabajar en función a lo que se está manifestando al la separata. Entonces en la separata nosotros podemos ver claramente de que es una manera de organizar, es una técnica para poder desarrollar, digamos, lo que es la dimensión
de lo que es el esquema. Entonces, frente a eso, trabajando tenemos lo siguiente, ¿no? Llevar al plano de lo que es el diagrama de flechas. Bien, entonces vamos a ver ahí. Ya, entonces tenemos el texto en sí. Entonces, esto de los derechos del niño hay que llevarlo a esa categoría del esquema de lo que es el diseño de flechas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a señalar? Anota el tema y las ideas principales de cada párrafo en el siguiente. Tema, idea principal, párrafo 1, párrafo 2, 2, 3 y 4. Eso sería el orden. Entonces, el párrafo necesariamente abarca varios párrafos, ¿no? O sea, el fragmento, mejor dicho. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5, párrafo 6. Bien, entonces, ¿qué me está pidiendo acá? Idea principal de cada párrafo en el siguiente tema. Idea principal, ¿bien? Párrafo 1, solamente idea principal, ¿bien? Entonces, para lo cual voy a necesitar el texto en sí para formularlo. Entonces, para visualizar necesariamente el texto, ¿no? Y elaborar el esquema, ¿bien? Entonces, ingreso a un esquema del PowerPoint. Ya, entonces aquí ingresando le voy a indicar las ideas. Las ideas. Bien. Entonces, de cada párrafo van a anotar una idea en el esquema de flechas. Tener en cuenta eso. Dice, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, debo subrayar Asamblea General de las Naciones Unidas. Debo subrayar la Convención de los Derechos del Niño. Segundo subrayado. Bien. Entonces, ¿cómo voy a anotar en la primera flecha en idea el párrafo? Párrafo 1, ¿no? La aprobación de los derechos del niño. La aprobación de los derechos del niño el 20 de noviembre de 1989. Breve. Repito, la aprobación de los derechos del niño el 20 de noviembre de 1989. Entonces está resumido. Vamos a la lectura del segundo párrafo. Dice, la Convención sobre los Derechos del Niño es el acuerdo de derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo. En sus 54 artículos describe los derechos del niño y su aplicación. La Convención señala que todos los menores de 18 años, sin importar su género, origen o religión, o posibles discapacidades, necesitan atención y protección especiales por ser parte de la población vulnerable. Entonces, ahí debo subrayar Convención, Derechos del Niño, ¿no? Ratificada en el mundo debo subrayar, 54 artículos debo subrayar, ya.
Debo subrayar convención, 18 años. Bien. Entonces, ¿cómo debo sintetizar brevemente? Los derechos del niño posee 54 artículos. 54 artículos que agrupan a los menores de 18 años. A los menores de 18 años. Ahora, en el tercer párrafo, ¿qué me dice el tercer párrafo? No discriminación del niño, no debería beneficiarse ni sufrir debido a su raza, color, idioma, religión, nacionalidad, origen social y étnico, por ninguna opinión política o de otra índole, ni tampoco debido a su casta o porque tenga alguna discapacidad. Entonces, la idea en este párrafo solamente será la no discriminación al niño. La no discriminación al niño por razones distintas. La no discriminación al niño por razones distintas. Breve y conciso. Tercer párrafo. El tercer párrafo habla de qué? El interés superior del niño, las leyes y medidas que afectan a la infancia, principalmente deben tener en cuenta dicho interés y permitir que se beneficie de la mejor manera posible. Bien. Entonces, ahí anotamos lo siguiente. El beneficio de los derechos del niño. El beneficio de los derechos del niño. Ya. En el siguiente párrafo, que es otro puntito, dice supervivencia, desarrollo y protección del niño por las autoridades de su país. Deben protegerlo y garantizar su pleno desarrollo. Entonces, la supervivencia y protección de los niños, nada más, en el esquema de flechas. La protección, no, la supervivencia, la protección del niño. Nada más, breve. En el siguiente, participación del niño. Tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en las decisiones que lo afecten. Bien. Entonces ahí anotamos la participación del niño como derecho, la participación del niño como derecho en opinión, en su opinión. Luego, el siguiente párrafo. Participación del niño, tiene derecho a expresar su opinión. Entonces, el niño debe mostrar o expresar su punto de vista, su opinión, y que debe ser tomada en cuenta. Debe ser tomada en cuenta. Entonces, así de lo que se dijo para subrayar, aquí van anotando. Ya, entonces, anotamos aquí, idea principal, ¿no? El tema es los derechos del niño. El tema es los derechos del niño. En idea principales o idea principal. Los derechos del niño en relación a su apoyo. A su apoyo. Discriminación. Discriminación. Bien. En párrafo 1, en breves palabras se les había dicho. A ver.
Entonces, en párrafo 1 es la aprobación de las Naciones Unidas para la Convención sobre los Derechos del Niño. Para la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya, y ahí estamos en párrafo 2. En párrafo 2. No necesariamente tal como lo diga el profesor, sino está en el manejo de ustedes la capacidad de utilizar la palabra. ¿Bien? Acá, supervivencia y desarrollo, protección del niño, las autoridades de su país deben protegerlo. Entonces acá, en párrafo 2, donde dice 3, debe ser 2. La protección hacia el niño, el párrafo 2. La protección hacia el niño, por razones de seguridad, por razones de seguridad, paz y bienestar del niño. Ya. Entonces, con eso estamos desarrollando. Ahora, en el párrafo 3, ¿qué vamos a ir? 1, ¿no? 1, 2, 3, párrafo 3. El interés superior del niño, las leyes y medidas que afectan a la infancia. Principalmente deben tener en cuenta dicho interés y permitir que se beneficie de la mejor manera posible. Ya, entonces ahí, en ese tercer párrafo, el interés de los niños, ¿no? El interés superior del niño en relación a la economía, como a lo espiritual y social. Luego, en el siguiente párrafo, sería el párrafo 4. Participación del niño. Tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en las decisiones que la afecten. Bien, entonces ahí anotamos el final. Nos dice pues la participación activa del niño en un contexto básicamente político. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pasemos al 3. Escribe el tema del texto, luego sintetiza y expresa con tus propias palabras las ideas principales del texto. Finalmente formula las ideas secundarias. Bien, entonces el tema. Anotamos los derechos del niño. Los derechos del niño. ¿Qué más pide? Ya, entonces, idea principal. Anotamos idea principal. Idea principal. La convención y los derechos del niño. La convención y los derechos del niño. Los derechos del niño en relación a las normas o leyes. En relación a las normas y leyes. A las leyes. Bien.
En relación a las leyes. Bien, entonces estamos ahí. Ya, estamos ahí, entonces nuevamente retomo. Ya, estamos desarrollando la explicación de, ya, continúo. Entonces, estamos ahí, ya estamos acá, el tema. Entonces, en idea principal, voy a volver a explicar. La aprobación de los derechos del niño en la convención de los derechos del niño en la convención. La aprobación de los derechos del niño en la convención. La aprobación de los derechos del niño en la convención. En relación a su protección, educación, desarrollo y opinión. Bien. Ahora, las ideas secundarias solamente vamos a variar de lo que dijimos de cada párrafo. O sea, las ideas que se dijo de cada párrafo 1, párrafo 2, 3, 4, esas ideas se insertan en ideas secundarias. ¿Bien? De cada párrafo. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya, No, profesor. Ya, está claro. Entonces, sobre las ideas secundarias o auxiliares, solamente las mismas ideas del párrafo 1, 2, 3 y 4 lo pueden sintetizar, lo que dije ahí. Ahora, en ideas secundarias, ¿no? Eso es lo ideas auxiliares. Ahora, 4. Elabora un esquema de flechas teniendo en cuenta el bosquejo anterior. Recuerda que este representa una jerarquía de las ideas expuestas en el texto. En consecuencia, lo principal se ubica a tu izquierda y lo secundario a tu derecha. Miren, el esquema del plan lector es un poco más amplio que esto. En este tema solamente van a utilizar el tema de la idea principal que hemos anotado acá y las ideas auxiliares solamente el párrafo 1, 2, 3. En cambio, en el esquema de flechas de plan lector es mucho más. Hay inferencia, hay autor, nacionalidad, más extenso. Entonces acá en este tema solamente el esquema de flechas va a abarcar sobre idea principal y las ideas auxiliares. No pide inferencia, no pide la autoría o la nacionalidad del texto. Bien, entonces ya este esquema básicamente lo hemos practicado en el primer bimestre. Entonces en la hora de asesoría voy a complementar después de haber subsanado las preguntas de lenguaje y literatura. Las voy a subsanar sobre esto, ¿bien? Sobre este tema. Entonces aquí voy a dar tiempo para las argumentaciones. Salgo brevemente. A ver, Padilla hizo su arreglo sobre su argumentación, niño. Sí, profesor. Profe, buenos días. Muy bien, buenos días. A ver, Díaz. Profe, la exposición todavía no le he hecho, o sea, ya está en consulta. Profesor, pero... Profesor. A ver, Padilla. Profesor, algo que le quería decir es que en el razonamiento lógico estoy buscando en diferentes plataformas sobre
las neuronas para poder también hacer esa parte, pero no encontré. Ya, pero lo que yo quiero que para el día de mañana lo leas, para escucharte, para darte una orientación. Y cuando yo te dé una orientación debes anotar, ¿bien? Para hacerlo algo más simple para el nivel de primero. Tu tema es muy importante, muy importante. Lo Ya, que quiero es profesor. la información y de ahí revertimos a la argumentación, ¿bien? Entonces, lo que has hecho el avance está bien, pero no tiene que ser algo profundo, ¿bien? Entonces, en el razonamiento lógico, tú puedes abarcar lo que es verdadero y falso, y sobre eso hay información. Y donde, si te gustan las matemáticas, y todavía mayor, ¿no? Entonces, algo breve, pero quiero escuchar la información. Para el día de mañana, a primera hora, vamos a ver eso, ¿está bien? Que quería Ya, escucharte, Díaz, tu preocupación. Perfecto, todavía estoy buscando para agregarle más cosas. Ah, ya. Estoy en Y lo es el mismo. caso del Principito, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, lo vuelves a leer algunos párrafos, siempre te vas a identificar con qué capítulo más te ha impactado, en qué capítulo más te ha interesado. Y sobre eso gira, pues, ¿no? Por ejemplo, si de repente te ha impactado donde el Principito tiene esa actividad en su planeta de limpiar los baobabs antes que crezcan, o eso de deshollinar, de sacarle ceniza a la base de los volcanes, o eso de conversar con una rosa, etcétera, ¿no? Entonces, como ayer te daba una orientación entre la fantasía y la realidad, Profe, mi porque en tema ya está casi literatura, terminado ya, profe. a ver, si tú ya has terminado, sí, también expusiste. Está casi terminado, casi, Ya, casi. ¿podrías volver a leer estos instantes? Claro. A ver, lo escucho. Voy a abrir el PowerPoint. Muy bien. Eh, ahorita lo abro. Ya. Eh, bueno, mi exposición trata sobre el bullying. El bullying es un acoso mayormente se da en la escuela por compañeros de colegio, maestros, o puede ser a través de, pues, maestros o compañeros. Se manifiesta como insultos, golpes y amenazas. Existen varios tipos de bullying, como el bullying verbal, cibernético y el bullying escolar. El bullying cibernético se manifiesta mayormente por las redes sociales, o sea, son insultos o amenazas a través de Facebook, Instagram, Twitter. Hay muchas aplicaciones y redes sociales hoy en día que le están dando ventajas a los acosadores por Facebook o cualquier otro medio de comunicación. ¿Cómo se manifiesta el bullying escolar? El bullying escolar se manifiesta con insultos, golpes, agresiones. Puede llegar a ser muy agresivo y en algunos casos puede provocar la muerte por falta de... No, sí. Eh, y me falta agregar unas cosas más a la exposición. Ya, muy bien, lo he escuchado. Tu tema, bueno, todos los temas son importantes y algunos tienen mayor arraigo, más fuerza, más temas importantes en función a la conducta y al desenvolvimiento de los niños. Entonces solamente habría que agregar algo más, pero ahí el título tiene que Sí, ser ya se va a acabar el tiempo. en qué medida el bullying afecta la conducta emocional o la conducta interactiva del niño, ¿no? Entonces, de tal manera psicológica, o también, pues, de qué medida, o el bullying, o simplemente, si no es interrogación, el bullying y la conducta psicológica del niño. O en qué medida el bullying afecta a la conducta normal de los niños. Podría ser el bullying como un problema en la conducta y desenvolvimiento del niño. O sea, hay varios